Una entrevista de 2017 viralizada en redes sociales muestra un programa donde están entrevistando a Salma Hayek y al recientemente fallecido Liam Payne. Y sale el asunto de P. Diddy. Os voy a comentar un poco porque por el canal no lo he hecho. Sí he dedicado una noticia en el tercer canal al fallecimiento de Liam Payne, pero del caso de Diddy pues creo que apenas he hablado. Esto es The Graham Norton Show, donde acudió el ex integrante de One Direction y relató su experiencia al conocer en una fiesta de Hollywood a Sean Diddy Combs. P. Diddy, vaya. Muy nervioso se le vio, A Liam Payne relató que en esa fiesta blanca se solían reunir a decenas de famosos y que él se empezó a sentir incómodo después de que lo conoció. Dice que estrechó su mano siendo el apretón de manos más largo de su historia. El presentador se echa un poco a temblar con lo que puede contar y lo que no. Es como si Liam Payne estuviera tratando de destapar cierta agenda ante la visible cara de incomodidad de Salma Hayek. Dice, me acerqué a hablar con él y con Jay-Z. Cuando le di la mano soltó una risa malvada, la más aterradora que he escuchado en mi vida. Desde entonces le tengo miedo. La cara de Salma Hayek es un poema, lo dice todo y además se están especulando por varios medios que ella estaba al tanto de lo que sucedía en esas fiestas. Poco a poco se va filtrando la red de famosos que incluye a famosos masculinos, en este caso, bueno, pues muy jóvenes, ¿no? Liam Payne, recientemente fallecido, está siendo objeto de teorías de la conspiración en la que hablan que nada de esto fue un accidente ni un delirium tremens por el consumo de sustancia, no, nada que ver. La teoría que se está manejando, mucha gente en redes sociales cree que realmente detrás de todo esto hay manos negras poderosas. En este caso lo están relacionando con P. Diddy. Salma Hayek ha sido, bueno, pues trabajadora de Hollywood desde muy joven y me cuesta creer que no supiera un poco qué era lo que pasaba en estas fiestas. Ella se mantiene un poquito al margen, es verdad, no dice ni una palabra al respecto, ni sonríe, ni dice nada, deja que la entrevista continúe su transcurso y sigue observando a Liam de forma bastante incómoda. Hay ahora mismo multitud de teorías conspirativas. Yo la verdad no estoy tan seguro. Además creo que la policía de Buenos Aires, de Argentina, no sigue un poco la misma senda y está descartando que el fallecimiento de P. Diddy, de ese salto al vacío, se haya producido de manera, pues eso, o por consumo de sustancias o porque quería acabar con su vida. Es muy fuerte todo lo que está pasando, pero siguen los nombres un poco de famosos. Vamos a repasar porque hay gente que todavía no se ha pronunciado, otra gente sí, y lo cierto es que estamos viendo el mismo tipo de perfil. Y en esas declaraciones de Liam Payne podemos ver cómo en ese momento que narra en la fiesta de P. Diddy estaba Jay-Z y Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio hace 2 semanas dijo que él fue a algunas de sus fiestas de principios de los 2000, pero que porque iba todo el mundo. Dice, no eran fiestas locas, eran grandes fiestas en casa. El caso de Leonardo DiCaprio y su figura es bastante importante porque él participó en una serie a la que, a partir de un documental que se hizo a principios de este año, Silencio en Plató, Silence on Set, en ese documental no sale su nombre, pero las teorías que se originaron apuntaron a una dirección y a una serie donde él participó y donde ocurrieron ciertas cosas raras. Me estoy refiriendo a Los problemas crecen. Ojo, el protagonista, el hermano mayor Kirk Cameron, en su momento dijo que no se adaptaba a esa agenda que había en Hollywood y que de haberla aceptado pues no habría abrazado su espiritualidad, pero dijo que las cosas que ocurrían eran monstruosas. La hija mediana tuvo problemas de sobrepeso, trastornos de alimentación, que además fueron utilizados como gags en la propia serie. Y el hermano pequeño, Ben, el rubio, el que está abrazando a su hermana, bueno, pues el actor terminó también con adicciones. Se están tirando de hilos poco a poco. Dudo yo que Leonardo DiCaprio en este sentido, bueno, pues no sabemos desde luego qué estaba pasando o qué ocurrió en esas fiestas de P. Diddy, pero bueno, la verdad, a pesar de que no esté en el caso federal, corren muchas imágenes de él por redes sociales junto a P. Diddy, que ahora mismo es el enemigo número 1 prácticamente en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. De entre toda esta red, esta network del rapero, se encuentra alguien que lo conocimos prácticamente de niño. Me estoy refiriendo a Justin Bieber. Se están contando varias cosas, entre ellas que P. Diddy habló de que no se comentara la relación que mantenía con Justin Bieber cuando todavía no era mayor de edad. Voy a utilizar eufemismos por aquí porque la cosa, como digo, es bastante fuerte. Declaraciones de un programa de la MTV llamado Rob y Big, un programa de los años 2000 donde salía un skater muy famoso y su guardaespaldas, ¿no? Era una especie de reality. Entrevistaron a P. Diddy y dijo que su relación con Justin Bieber era como la de un hermano menor y que él acudía al rapero para pedirle consejo. Además, entre esas declaraciones dijo que lo cuidaban mucho
en plural, y que era una persona genuinamente buena y un chico extraordinario. En otra entrevista con Jimmy Kimmel, Bieber aclaró que P. Diddy le había hecho regalos, entre ellos un Lamborghini. Es muy turbio todo lo que está pasando, están circulando vídeos, algunos yo no podría decir que son fake, no lo podría decir. Tampoco soy experto, pero bueno, dedicándome a esto sabes un poco que es verdad y que no. Pero desde luego el asunto Justin Bieber, con todos los problemas que ha tenido en los últimos años, da bastante que pensar. Hay más gente. Hablaba antes de Silence on Set o Silencio en Plató, donde uno de sus protagonistas, para mal en este sentido porque destapa los abusos que vivió en Hollywood, es el de la izquierda, el protagonista de la serie Drake y Josh, Drake Bell. En este caso, P. Diddy participó en uno de sus episodios. El documental de Silencio en Plató, entre otras cosas, habla de los abusos que se producían en Nickelodeon. Estamos hablando de cosas muy fuertes y en estas... todo parece que se junta y que se relaciona. En este caso, el rapero, como digo, participó en el episodio número 17 de la temporada 2, y la historia de este episodio tiene a los protagonistas, a los dos entonces niños, deseándose colarse a una de esas famosas fiestas donde suele haber chicas muy guapas y famosas. Bien, hablan de varios famosos, dan nombres, que me parece curioso, hablan de Ashton Kutcher, hablan de Adam Sandler, de Tommy Mottola, en fin... El asunto aquí es que hay varios usuarios de redes sociales que aseguran que en el doblaje directo, en vez de Tommy Mottola, que parece ser que se ha censurado o se ha cambiado, realmente decían Regis Philbin. Este era un actor estadounidense que nació un 25 de agosto y murió un 25 de julio. Una coincidencia con las muertes de famosos que se le han adjudicado a Sean Diddy Combs, P. Diddy. Y este asunto ya lo tratamos en los vídeos de las monarquías, en este caso la británica, la conexión que en su momento podía haber entre el príncipe Harry y el príncipe William también en estas fiestas de P. Diddy. Aquí lo vemos, es muy joven, todavía no cumple la mayoría de edad, acudió junto a su hermano, que entonces sí era mayor de edad, y yo no os puedo decir un poco, pues por lo que nos hemos ido ocupando por el tema de la monarquía inglesa, que yo no he visto nexos. Ahora, me acuerdo que dimos un dato bastante fuerte, Dijimos que a Carlos III, es decir, al padre, no le gustaba absolutamente nada, y parece incluso que llegó a prohibirlo que William y Harry acudiesen a estas fiestas. Lo que sí se puede recoger en este caso son declaraciones de P. Diddy en diferentes programas, donde dijo que en el pasado, y estamos hablando de una entrevista de 2011, había tenido firmes intenciones de que los hijos del entonces príncipe Carlos asistieran a sus fiestas, ya que ambos solían ser jóvenes que se metían en problemas. Parece ser que la intención del rapero era moverse en círculos reales e incluso pescar una audiencia con la difunta reina. ¿Por qué? Bueno, lo cierto es que se va complicando un poco la cosa, Ya estamos tocando hasta círculos de poder, círculos públicos, institucionales, donde de alguna manera echar los tentáculos. Por último, a modo de bonus track, hay que nombrar a Jeremy Jackson, el que hacía de hijo de David Hasselhoff en Baywatch en Los Vigilantes de la Playa en español. Jeremy Jackson, cuando acudió a estas fiestas, ya era mayor de edad, pero parece, por la biografía que ha tenido, la vida que ha tenido en las pasadas 2 últimas décadas, pues cayó en una espiral en la que podía haber acabado con su vida y haber tenido un destino muy similar al de Liam Payne. Desde luego nos encontramos aquí con una red de famosos que esto afecta al mundo de la industria, de la industria del entretenimiento estadounidense. Esto ya está afectando al mundo del cine, a Hollywood, a las televisiones de Estados Unidos, a diferentes comediantes y también al mundo de la música. De momento estos son los nombres que más suenan, quizás por su juventud, quizás porque no son mujeres, porque por ahí también tenemos una caterva de testimonios impresionantes, exmodelos de Playboy, que también, bueno, pues denuncian haber sufrido a manos de P. Diddy en esas fiestas blancas. Una auténtica atrocidad que no parece lejos de resolverse y bueno, nubarrones en torno a la figura del rapero y productor musical, y un negro panorama se le avecina. De momento sigue detenido y parece que finalmente, bueno, pues le espera un largo futuro entre rejas.